agradezco a la comisión directiva por la participación en este congreso y compartir, es un honor para mí compartir este panel con este honrado panel en este simposio de artroscopía en Múnich durante este congreso en Colombia. Nos vamos a referir si realmente la técnica artroscópica en el tratamiento de las lesiones perilunares es una técnica factible. No tengo conflicto de intereses para esta presentación. Como ustedes saben, estas lesiones, la reducción abierta y la fijación interna, durante mucho tiempo fue considerada el gold estándar, quizá hasta ahora. Posiblemente la artroscopía venga a tratar de poder sustituir, y ya se puede hacer por vía dorsal, por vía volar, un abordaje combinado, y pese a que la reducción abierta es la llave del tratamiento, sabemos que no está exenta de complicaciones como edema de la cicatriz, de la herida quirúrgica, alteraciones, infecciones, rupturas tendinosas, desarrollo de síndrome del roller alveolar complejo, pérdida de reducción, o también podemos tener no unión del escafoides, y muchas de estas lesiones terminan en una artrosis de la muñeca debido a una calidad de reducción insuficiente o una artrofibrosis por fibrosis capsular. Y como sabemos, en la literatura hay una falta de evidencia científica que nos establezca cuál es el mejor tipo de tratamiento. La mayoría de los casos son reportes de casos. Este es un paciente donde fue tratado con un reconocido cirujano de mano sobre una lesión perilunar del carpo, hecho con una doble abordaje con fijación abierta y reducción, y el paciente nos consulta a los 9 meses con dolor y pérdida de movilidad, y cuando hacemos una artroscopía, fíjense que nos encontramos, el paciente que tiene una lesión perilunar dorsal tipo 1B, nos encontramos con una grave lesión del cartílago, tanto en la articulación radiocarpiana como en la mediocarpiana, y quizás la sobretensión y la rigidez capsular, producto de la cirugía a cielo abierto más la gravedad de la lesión, ha llevado a esto. Por lo tanto, la artroscopía comienza a transformarse en una herramienta diagnóstica y también, ¿por qué no?, terapéutica. No me voy a referir mucho al mecanismo. Ustedes todos conocen los estadios de Mayfield, descritos en los 80, sobre las inestabilidades perilunares del carpo. Johnson, el concepto de los arcos carpianos, introducido por Johnson en los 80, sobre el arco mayor, que corresponde a las lesiones transóseas, y el arco menor a las lesiones ligamentarias. Pero recientemente Bain y colaboradores introdujeron el concepto del arco translunar, que es una variante inusual pero que también está presente. Graham introdujo el concepto del arco inferior, y a veces hemos tratado algunas lesiones, como vamos a mostrar, muy inusuales, como describe Chantelot en los 90 en Francia, como el arco transcarpiano, que son lesiones que pasan a través de la STT, a través del hueso grande y terminan por el perilunar. Todos estos son los arcos de lesiones que uno debería tener en mente al pensar la fisiopatología del mecanismo de esta lesión. ¿Cómo se estudian estas lesiones? La radiografía, un buen par radiológico y algunas proyecciones oblicuas son muy importantes, como también las radiografías con tracción, y a nosotros nos ayuda la tomografía 3D en los casos de las luxaciones transescafoperilunar, sobre todo cuando tenemos que hacer una reducción percutánea, y la resonancia cuando sospechamos una lesión no disociativa, como vamos a mencionar. Los criterios de exclusión, sabemos que por artroscopía no podemos tratar todo, y estos patrones muy poco frecuentes y inusuales, fíjense, enucleación del polo proximal del escafoide, donde aparece acá en el túnel carpiano, o cuando tenemos, como describe Severo en Brasil, una enucleación del semilunar con pérdida de los ligamentos, el ligamento radiosemilunar corto y la cápsula con enucleación. Sabemos que no son casos para tratar por vía artroscopía, y la técnica abierta sigue siendo el gold estándar para este tratamiento. Esta es una animación 3D donde básicamente demuestra en qué consiste la técnica. Es hacer una reducción bajo tracción en la torre de tracción, posteriormente reducir el DISI del semilunar, hacer una limpieza de los fragmentos óseos osteocondrales, y posteriormente hacer una reducción y estabilización con clavijas percutáneas que permitan durante un periodo que permitan la curación y la estabilización. Nos gusta la configuración en diamante, aunque últimamente solamente estamos estabilizando, de acuerdo al patrón fractura, la hilera proximal. No es el propósito de esta presentación, pero hemos tratado
24 casos, la gran mayoría en deportes, algunos casos con tratamiento tardío y con un seguimiento prácticamente 41,6 meses. Utilizamos la clasificación de Herzberg, conocida por todos ustedes, y de acuerdo a esta clasificación, 12 casos han sido tratados de inestabilidades perineales del carpo, y otros 12 con esas variantes, y otros 12 casos con transescafoperineales. Quiero rescatar este artículo del 2013 de Herzberg, donde introduce el concepto de las PLIM, que son aquellas lesiones donde no existe una dislocación entre el hueso grande y el semilunar, pero sí hay una lesión ligamentaria, y es muy importante porque pueden pasar desapercibidas, y creemos que la resonancia y sobre todo la artroscopía tiene mucho valor para diagnosticarlas y tratarlas acorde a la gravedad de este tipo de lesión. Este es un caso donde tenemos una PLIM de 3 semanas de evolución, un jugador de waterpolo, paciente de 40 años, y en estos casos la artroscopía ayuda mucho a entender. Fíjense, estamos por el compartimiento radiocarpiano, vemos el hueso grande, una ruptura completa del escafo lunar, también tenía una ruptura del perilunar, y cuando tenemos remanente ligamentario, en la tercera semana nos animamos a hacer una reparación ligamentaria con una capsuloplastia de Matulán combinada con Paco del Piñal, y nos gusta hacer una estabilización con un tornillo entre el escafoides y el semilunar colocado en el correcto eje, como ven en la radiografía, y en este caso agregamos además un shrinkage del ligamento epidamilunar. Y este es el mismo caso, el mismo paciente, 12 meses de evolución, con el seguimiento tomográfico y con ese rango de movilidad. Y recordarles que nuestro maestro, profesor Fernández, fue uno de los pioneros en realzar el artículo original de Tim Herbert en la estabilización para las reparaciones escafolunares con este tornillo temporario. Este es otro caso, un paciente de 37 años que hicimos recientemente, con un accidente de moto, una semana de evolución. Estas son las radiografías. Fíjense, nos llama la atención la dislocación escafolunar, pero ese pequeño fragmento del hueso piramidal y esa desaxación. Fíjense que el escafoide está por fuera de la fosa del escafoide. La artroscopía nos confirma que es una PLIM con una lesión tipo 4 de la IWAS, con una avulsión, una fractura, avulsión del ligamento luno tricuetal, lesión condral. Hacemos la reducción del DISI, nuestra estabilización, nuestra capsuloplastia, nuestra estabilización con el tornillo, y es el paciente a la semana de posoperatorio, y el mismo paciente a un año de follow-up con algún signo de osteólisis, que este paciente posiblemente le saquemos el tornillo, pero fíjese con este excelente rango de movilidad para una lesión sumamente grave. Este es otro tipo de lesión, con una lesión transescafoperineal, una tipo 2A de Herbert, 28 años, accidente de moto. Fíjese la luxación, una gran lesión, una gran conminución. La artroscopía permite ver estas lesiones condrales del hueso grande, que permiten explicar por qué estos pacientes pueden, pese a tener una buena reducción de dolor, y la artroscopía, obviamente, que es una herramienta de diagnóstico inigualable para la reducción del escafoide, la estabilización, ver la zona de conminución, el tipo de fijación. Y este paciente, con este resultado funcional a los 5 meses, a los 5 años, con un excelente resultado funcional, con una muy buena radiografía, pero con algunos signos de artrosis, sin dolor, en la movilidad sin carga, y con un VAS2 con carga, como es lógico entender. Es decir, que pese a que uno logra una reducción perfecta, algunas de estas lesiones hacen una artrosis. Entonces, este es otro caso donde tenemos una luxación dorsal perilunar, estadio 2B, paciente de 26 años. Entonces la pregunta es, cuando está luxado, ¿la artroscopía permite hacer una reducción bajo asistencia artroscópica? Y creo que Liu nos ha iluminado, nos ha dado herramientas para poder hacer la maniobra del calzador de zapatos, de la cual nosotros hemos modificado. Fíjense la artroscopía, el semilunar totalmente luxado, no se puede reducir, y a veces uno, si fuerza, puede lesionar el cartílago, y en este caso nos encontramos una interposición capsular, dorsal y de los ligamentos. Esta es la maniobra modificada de Liu. Hacemos el calzador de zapato y avanzamos la cámara, y en este caso confirmamos que es un floating lunate y hay una avulsión capsular completa del semilunar. Ahí estamos haciendo la maniobra del calzador y cómo reducimos el semilunar e introducimos la óptica para que ese semilunar no se nos vuelva a ir hacia dorsal. Ahí estamos haciendo la maniobra y en este momento ingresamos, ahí está el semilunar reducido, entramos la óptica, corroboramos el rocking chair sign descrito por Correlia, un desplazamiento además rotacional, una gran inestabilidad semilunar, pero ya con la óptica avanzada nos queda en el lugar
para posteriormente hacer una estabilización en diamante, como les mostramos, y un buen resultado funcional. Para terminar, el último caso, es un paciente de 16 años con un patrón muy inusual, una lesión STT, con esta lesión del hueso grande, con un porcentaje de alto por ahí de osteonecrosis, pero que la artroscopía nuevamente nos permite hacer una fijación. En este caso hacemos una estabilización haciendo una visualización extraarticular por la parte dorsal del hueso grande y en forma percutánea con 2 tornillos. Fíjense la combinación, acá estamos viendo el hueso grande y acá estamos prácticamente viendo las clavijas con esta falta de hueso, que quizás por ahí le podríamos haber puesto injerto de hueso, pero no lo hicimos, lo esperamos, y el paciente a los 11 meses con una consolidación y un excelente rango funcional, sin signos de artrosis. Es un resultado preliminar, vuelvo a decir, no es el objetivo de esta presentación, pero lo que nos llama la atención es el excelente rango funcional que obtenemos a comparaciones con las técnicas a cielo abierto, y fíjense que el 81% de rango funcional comparado con la muñeca normal. Este es el resultado de 24 casos. En todos los escafoides no hemos obtenido pseudoartrosis, es decir, que esta técnica mini-invasiva que mantiene la vascularización permite la consolidación. Buenos resultados, 8 excelentes, 16 buenos, 79% de contralateral, un VAS de 0,5, score de 18 y un rango funcional, como dije. Para ir terminando, como discusión podemos decir que es un número reducido de casos, es un estudio retrospectivo, no tenemos randomización con grupo control, tratamos un grupo heterogéneo, no homogéneo, un seguimiento a corto plazo, no todas, para todas las lesiones, pero es verdad que también no existe ningún estudio en la literatura que haga una comparación sobre este tipo de lesión. Algunos creemos que es una nueva tendencia, hay muchos autores, Park, Wong, Hesberg, Kim, Liu y nuestra casuística, donde muestra resultados favorables, comparables con los tratamientos clásicos a cielo abierto, pero con algunas ventajas. Rápido retorno al trabajo y a la actividad deportiva. Como conclusión, para terminar, podemos decir que existe una evolución en el tratamiento de estas lesiones perilunares disociativas, no disociativas y transescafoperilunares. La artroscopía, la cirugía mini-invasiva permite un daño capsular agregado a la lesión, y eso permite preservar la propiocepción, y la asistencia artroscópica tiene diferentes ventajas. Primero, determinar el correcto estadio de las lesiones asociadas de los ligamentos intrínsecos y del TFCC. Las lesiones osteocondrales, una precisa y correcta reducción en las fracturas de escafoide, preservando su vascularización. Las lesiones asociadas como la fractura del semilunar. Es preferible, es el método de elección para el diagnóstico de las lesiones tipo PLIN, no disociativas. Previene el excesivo daño capsular, agregando rigidez y que eso produzca una artrosis. Rápido retorno funcional y resultados radiológicos similares a los cielos abiertos, pero con mejor rango funcional. Obviamente nuestros resultados sugieren que ciertas estructuras capsulares pueden tener la capacidad de cicatrización cuando la buena circulación es preservada, pero obviamente es una técnica que exige una curva de aprendizaje. Muchas gracias.